Muy buen día. Bienvenidos. Espero que podamos en este foro dar algunas cosas que sean de interés para todos. Mi nombre es Luis Buresti y hoy me toca moderar una reunión en la que espero que se consiga demostrar que es posible reinventarse desde un punto de vista profesional. La realidad es que hoy en día todo el mundo está bastante convulsionado y aparentemente hay una gran cantidad de personas que están tratando de reimprimirle un nuevo rumbo, ya sea a sus carreras profesionales o inclusive a sus vidas personales. La realidad es que parece que estas tendencias en nuestro país están un poco amplificadas. Y para tener una idea de ello, basta mirar los medios, no importa mucho de la ideología o las líneas que puedan seguir. O también ver algunos ejemplos de algunos personajes conocidos. Y lamentablemente lo peor de todo es a veces escuchar algunos comentarios, ya sea de familiares, amigos o colegas. Yo hace algunos días conversaba con un amigo y él utilizó una expresión que me impactó bastante, que fue, dijo, hay agotamiento de trinchera para describir el estado de ánimo que aparentemente tendrían algunos empresarios y profesionales en nuestro país. Creo que si esto fuera verdad, es una expresión casi terminal. Lo más inquietante de ese diálogo, que realmente me preocupó un poco, fue que él cuando hablaba en estos términos lo hacía en referencia a gente joven y de gran capacidad. Y creo realmente que si llega a haber una diáspora de este tipo de gente, va a ser muy difícil construir en el futuro. Y cuando digo construir, es construir desde una empresa, una sociedad o todo un país. La realidad es que si esto fuera cierto, es como que habría que tirar la toalla y que el último apague la luz, pero bueno. Es entonces que tenemos que pensar que a veces cuando se toman decisiones importantes en caliente, también somos proclives a cometer algunos errores. Hay un viejo dicho italiano, que yo no lo voy a decir en italiano simplemente para que no se rían y no atormentarlos, que dice algo así como, quien abandona el camino viejo por uno nuevo, sabe lo que abandona, pero no lo que encuentra. Esto claramente en italiano rima mucho mejor que en español. Dicho esto, creo que va a ser muy interesante escuchar a nuestros 4 invitados de hoy, que entiendo que nos van a poder contar con un buen grado de detalle los pros y los contras de las decisiones que tomaron y cómo avanzaron sus carreras profesionales, qué circunstancias condicionaron esas decisiones y sobre todo cómo evalúan ellos mismos los resultados. En este momento yo quiero además agradecer a la Universidad de Palermo por la facilidad que le brinda DECA con su plataforma tecnológica y mucha ayuda que hemos recibido de ellos. Y les voy a robar solo 2 minutos para que veamos un muy interesante video de nuestro patrocinador Endres & Hauser, en donde se van a ver imágenes muy lindas de aspectos de producción y creo que va a ser interesante. Los dejo con el video. En Suiza somos tradicionales y fomentamos la pasión por la tecnología. En Endres & Hauser combinamos ambos valores. Somos People for Process Automation. Fuimos pioneros en el desarrollo de sensores electrónicos en 1953. Desde entonces nos hemos convertido en uno de los principales proveedores a nivel mundial en tecnología de medición, tanto para proceso como en laboratorio, así como de soluciones de automatización y servicios.
Como empresa familiar tenemos una cultura especial que se refleja en todo lo que hacemos. Unos sólidos valores y nuestros principios nos convierten en un socio en quien confiar. Lo que empezó como una startup se ha convertido desde hace tiempo en una compañía global. Nuestra red de ventas y de producción se expande por todo el mundo. Donde quiera que esté, estamos siempre cerca de usted. Cada año suministramos más de 2 millones de sensores y sistemas. Pero no somos un productor en masa. Prácticamente todos los instrumentos son únicos, totalmente adaptados a las necesidades de cada aplicación. Nuestros clientes saben que nuestra tecnología de medición está respaldada por décadas de experiencia y las últimas tecnologías. Eso es lo que nuestro nombre representa. Más de 100.000 clientes en todo el mundo confían en nosotros, porque saben que siempre estamos a su disposición. Hablamos su idioma y sabemos lo que es importante para su industria. Nuestra experiencia nos permite apoyar a nuestros clientes tanto en el laboratorio como en la producción y los guiamos en el camino hacia un futuro digitalizado. Nuestro mundo es la tecnología de proceso. Con nuestros productos, soluciones y servicios, nuestros clientes cuentan con información valiosa de sus plantas y aplicaciones. Como resultado, ayudamos a que los procesos industriales sean seguros, fiables, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Esto redunda en un beneficio para las personas y además protege nuestro entorno. En todo aquello que hacemos, compartimos un objetivo común con nuestros clientes: mejorar sus procesos de manera sostenible. Todos los días, en cualquier parte. Somos People for Process Automation. Una vez más, mi sincero agradecimiento a Endres y Hauser por auspiciar este foro. Nuestro primer invitado de hoy es el ingeniero Sergio Sclani. Yo debo decir necesariamente que con Sergio a mí me vincula una relación de amor-odio. A ver, ¿por qué digo esto? Amor, porque es alguien que conozco desde hace 40 años. Y Sergio es una gran persona. Y por otro lado, odio, porque fue uno de los que me indujo en este complicado camino del control automático. Sergio es ingeniero en químico de la UBA y desde siempre se ha dedicado a actividades vinculadas con instrumentación y control y con procesos industriales. Inició su carrera profesional en el recordado proyecto de la planta piloto de agua pesada, de la CONEA. Pasó por empresas de gran relevancia como Certequint, McKee del Plata, empresa que ha sido un gran semillero en la ingeniería de procesos de Argentina, esto lo acoto yo, y Tecna. Sergio tuvo también una larga trayectoria de muchos años como gerente de servicios de valor agregado de Invensys, antes de dedicarse full time a las actividades de docencia, resolución de problemas y al asesoramiento con su propia empresa, SBS Consultores. Sergio ha escrito 2 libros, uno de ellos en colaboración con nuestro colega Carlos Behrens, ha publicado innumerables artículos sobre la especialidad y de hecho actualmente es editor coordinador de la revista Dadeca. Ha llevado adelante también, junto a Carlos Behrens, un recordado curso de posgrado de instrumentación y control en la Facultad de Ingeniería Química, en Núñez. Y actualmente es docente part-time de la especialidad tanto en la UTN como en la UP. Y por último, y esto también, a ver, no debería decirlo, pero estos son casi intimidades, en el currículum de Sergio hay una grave mancha negra. Sucede que Sergio ha sido varios años presidente de la DECA.
Yo me permito decir esto simplemente porque creo que es una linda marcha negra. Señores, con ustedes, Sergio Sclavi. El micrófono, Sergio. Tengan todos buenos días. Agradecido a Luis por la presentación, a la Universidad de Palermo por el soporte y a ADECA por esta posibilidad. Me siento en casa porque, bueno, estamos dentro de la universidad, aunque estoy en casa realmente, pero me siento en casa, estamos dentro de la universidad, estamos dentro de la ADECA, todos hogares donde participé, viví. Estoy prendiendo el cronómetro porque me van a retar si me paso, y con colegas como Eduardo, Luis, que nos conocemos hace décadas, y otros, Julián y Leandro, que bueno, jóvenes con los que empezamos a compartir hace poco nuestros aspectos de profesionales. Recién Luis dio un panorama bastante negativo para muchos jóvenes, como decía, y yo recuerdo esas edades de 20, 30 años donde transitábamos la vida, y la verdad que era una época más que difícil de nuestros países. Estoy hablando que yo entré en la facultad en los años 70, con gobiernos militares, golpes de estados, pasé por otras etapas, la vuelta temporaria de la democracia, la dictadura, salir de ella. Hubo muchas épocas de desesperanza y de tristezas. El asunto es que el camino, si bien no lo hacemos 100% nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de sí realizar parte de lo que se pretende, digamos, como forma de vida. Yo me siento afortunado. ¿Afortunado por qué? Porque llegué a los 67 años, activo físicamente, intelectualmente, socialmente, adaptado. Piensen que soy de la era predigital, es decir, somos de los dinosaurios que por ahí, si no nos adaptamos, hubiéramos desaparecido. En este momento estamos activos, vivos, y no solo transitando lo que tenemos, sino también preparándonos para los próximos 20 años, yo por lo menos con todo esto de la transformación digital. Así que si llego, por lo menos espero ver los resultados si ocurren de esa transformación digital. Y además, tanto en lo profesional como en la vida, la verdad que soy feliz. Tengo una linda familia, tengo buenos amigos, soy agradecido. Creo que hay algunos puntos que uno tiene que agradecer en la vida. Es una posición que debe adoptar, sentirse contento. Vivir ya es aunque parezca mentira, somos un pequeño puntito de materia en el universo y somos, creo, muy poquitos los que tenemos la posibilidad de tener sensaciones, sentimientos y percepciones. Entonces, si nos miramos qué poquito que somos y cuánto tenemos, muchas veces no nos damos cuenta de cuánto es eso que todos tenemos. Y agradezco, como ahí figura, a maestros, profesores, familias, jefes, compañeros, colegas, y he nombrado algunos y seguramente me olvido de muchos, pero realmente yo vengo de una familia de inmigrantes que escaparon, como muchos de los argentinos que acá vinieron, primera generación de inmigrantes que escaparon de una guerra, que vinieron sin nada, que le mataron a sus familias y que vinieron a ser en un país que a veces no valoramos las posibilidades que nos brinda. Cuando hablaba a veces con mis padres me decían, mirá, acá podés estudiar, acá podemos trabajar, acá podemos crecer. Eran obreros de calzado que vinieron sin nada. Y realmente
no teníamos mentores, no teníamos padrinos, vivíamos en Morón, en un barrio relativamente humilde, pero el trabajo, el estudio y las ansias de mejorar fueron transmitidas por esa generación, y de alguna manera quiero yo decirles que esa situación, ese esfuerzo vale la pena. Por lo menos a mí, después de todas estas décadas, y habiendo sufrido por muchos momentos, muy malos momentos, en lo profesional y en lo físico y en lo personal, es decir, tuve problemas de salud inclusive por todo esto, realmente fue cuando, digamos, ayudado por quienes, con quienes me rodearon, pude salir de estas situaciones, aparte de la formación que uno tiene y el esfuerzo individual que uno realiza, ¿no es cierto? Cuando me preguntaron cómo innové, qué hice en mi carrera, cómo lo hice, me puse a pensar en qué me orientó. La verdad es que pensé en tres patas. La primera, cuando recién iniciaba mis actividades profesionales, era, empecé enseñando a alumnos de colegio secundario, porque necesitaba solventar mis estudios. Y entonces el dinero fue un motor. Yo siempre digo que hay tres patas en una empresa, en un laburo donde uno esté, donde tenemos el dinero, el reto técnico. A mí me gusta el reto técnico, me gusta el desafío, y entonces lo enfrento. Cada uno, por supuesto, puede tener su reto técnico, ser buen vendedor, ser buen comerciante. A eso llamo reto técnico, no a meterse en la tecnología. El ambiente de trabajo, para mí esos tres hitos son fundamentales cuando me incluyo en una empresa, cuando genero una empresa, cuando quiero que el asunto crezca. Y en general lo que me pasó es que mientras dos de estos elementos estaban muy bien, un tercero podía ser desestimado. Por supuesto que tener los tres a la vez es excelente, pero digamos, con dos, un buen sueldo, un buen reto técnico, pero un mal ambiente de trabajo, bueno, uno se la banca porque está cobrando bien. Y así podríamos ir diciendo las tres alternativas. Lo otro que me motivó es hacer que el trabajo coincida lo más posible con lo que me gusta hacer. La verdad, yo, como dijo Luis, llegué a gerente, pero a mí me gusta lo técnico y me gusta enseñar. Y la verdad que como gerente administraba 100, 120 personas, 20 proyectos, y no veía lo técnico. Lo desarrollaba en mis digamos, part-times de docencia, donde llegaba bastante agotado. Pero sin embargo, lo que me motivaba al cambio siempre era hacer lo que a mí me gusta. Y el físico fue el que me dijo a mí, no podés seguir haciendo lo que no te gusta y esforzándote por hacer lo que no te gusta. Entonces, mi cuerpo habló, lo medité mucho y con mucho temor, después de más de 20, 30 años de relación de dependencia, empecé lo que hoy es un emprendedor, lo que es innovación, hace más de 20 años, a formar mi propia empresa. La verdad que si me dicen, vos tenés un máster en negocio, no, yo hice algunos cursos como todos. En aquella época, ser graduado ya era no hacía falta un máster, porque realmente uno empezaba a trabajar y realmente se reconocía por las habilidades que uno iba desarrollando. Y en general, la intuición me ayudó mucho. Fíjense, la lectura, los libros, los profesores, me ayudaron también a desarrollar lo que venía haciendo. En el año 94, este señor, creo que es Burroughs, escribió el libro Tecnotendencias, que Carlos, mi compañero y colega, amigo, me brindó. Y fíjense, pocas frases, pero que yo traté de manejar siempre.
buscar una solución y no detenerse en atribuir responsabilidades. Eso, cuando tenés que resolver algo o encarar, después se va a encarar. No es el culpable somos todos de alguna manera si alguien se equivoca, porque le dimos una mayor empoderamiento a alguien que no lo tenía, porque no lo entrenamos bien, porque no lo capacitamos bien, por lo que sea. Pero cuando hay un problema, siempre enfocarse en el problema y no empezar a atribuir responsabilidades. Fíjense, dicho en 94, el futuro pertenece a los que son capaces de renovar su capacitación, a los que manejan integración, flexibilidad, comunicación, organización. Un tema importantísimo. En las empresas se ve mucha confrontación y competencias, en muchas de las que estuve, en muchas otras no. La colaboración es imprescindible, la buena onda, el tratar de no atacar a la gente, sino que si uno considera que es correcto, cambiarle la forma de pensar a esa gente. Ya se hablaba de que la información y el conocimiento es poder, de manera que eso hay que utilizarlo. Y algo importantísimo, lo nuevo y lo viejo se combinan para ser socios perfectos. Nosotros en la industria usamos tecnologías, la placa orificio, la medición de caudal es de hace 2000 años. La usaban los romanos para cobrarle el agua a los ciudadanos, eran 1 millón de ciudadanos. La termocupla, la que usamos en la industria, pero que usamos en nuestro termotanque, tiene 200, 300 años. No podemos olvidar lo viejo, y eso nos incluye. Yo soy viejo y en mi empresa tengo colegas jóvenes y realmente potencian muchísimo más nuestras capacidades, esa forma de trabajar. No olvidar la creatividad, siempre pensar en algo distinto, ver otro plano. La tecnología como herramienta, no como tirano. La intuición, la inspiración y la creatividad son características humanas irreemplazables, por lo menos por ahora. Veremos dentro de 40 años o cuando más se desarrolle la inteligencia artificial y todo eso. Perfeccionar la tecnología y la gente es parte de nuestras obligaciones. Y esto lo decía un libro. Uno se agarra de esas cosas, generar una red de comunicación con todos, estar informado, no guardarse el conocimiento, no guardarse la información, es parte de lo que se debe hacer. ¿Qué retos, qué desafíos que hay que nos molestan? Bueno, en tecnología venimos permanentemente, yo cuando me recibí sabía de instrumentación neumática, sabía de con teoría de control, salía de instrumentos y válvulas, y con eso ya sabía todo lo que podía haber prácticamente porque me había leído todos los libros. Y de repente me meten toda la tecnología digital con todo el crecimiento de las empresas y todo lo demás, de los chips, que cada vez hay más transistores equivalentes, ya estamos por los 10.000 millones, ya no sé cuántos hay. Pero en definitiva, estudiar la tecnología, usarla, probarla, no dejarse llevar por la primera impresión, porque a veces uno dice, vamos a adoptar esto. En la industria somos más conservadores, tenemos que apuntar a que, a que demos paso sobre seguro. Y rodearse de agentes adecuadas para intercambiar ideas y avanzar. Hemos tenido transformaciones políticas y económicas. Desde mi época se hacía la conscripción, no había divorcio, había un montón de cosas. El cambio cultural viene permanentemente, así que haber vivido en la Argentina es un desafío que muchos valoran desde afuera. Hace poco me llamaron del exterior para hacerme consultas y veían la amplitud que desarrollamos y la flexibilidad que tenemos en nuestros conocimientos. Nos pasó en reuniones en Estados Unidos y todo eso nos ayudó nos ayuda a crecer, aunque parezca mentira. Y por supuesto, el crecimiento es otro desafío, la edad. Neuronas, hacer gimnasia, jugar al vóley, en mi caso, con mis colegas, de vóley, de tenis, nos divertimos y es una parte que aporta, además de permanentemente continuar estudiando. Lo otro es, bueno, estar atento a las señales. Uno no puede pensar solo en lo técnico, uno está en un medio, un ambiente, el mercado,
y hay cambios permanentes y hay que anticiparse. En automatización tenemos una forma que se llama feed forward. Bueno, si hay una perturbación, mejor que actuemos en anticipado. Entonces, ¿cómo crecemos? Y bueno, elijamos la gente para trabajar, por su disposición, por su capacidad de trabajar, de aprender. Sean clientes, sean colaboradores, sean proveedores. Aceptar la crítica y ser críticos. Es importante que manejemos el don de gentes. Dijimos de la intuición. Hay un caso muy estudiado de un jefe de bomberos donde, sin saber por qué, le dijo a todo su personal: retirémonos. Al segundo que se fue el último bombero, se cayó la casa, se cayó el edificio. Y él, cuando le preguntaron por qué los hiciste salir, el tipo no supo qué contestar. Dijo: hoy debo ser vidente. Pero estudiado el caso, fue esa intuición el fruto de la experiencia más su conocimiento. Él había vivido situaciones similares y sabía que se iba a caer. Entonces, todo esto nos obliga a estar atento a todo. La diferencia está en los detalles y hay que ir a los detalles. No se puede tener errores, o hay que tratar de evitarlos. Yo siempre digo, hay que tratar de sacarse un 10, pero por lo menos, porque si apuntás al 6 te saca un 4, si apuntás al 10 te sacas un 8. Administrativos, técnicos, de relaciones, y actuar y sin imponer, pero en la emergencia a veces hay que decir: no, tenemos que hacer esto y yo me hago cargo. Crear un clima de camaradería, escuchar hasta el que sabe menos, porque a veces somos orgullosos y no debemos dejar de escuchar, porque hay veces el que menos sabe también puede colaborar. Hay ejercicios de pedagogía donde se demuestra eso. Usar una crítica constructiva. Ser consecuente con sus principios. Uno a veces está tentado en este país y en este mundo, diría yo, a que sus principios tenga que superponerlos, tenga que superponerse a esos principios para conseguir un negocio, para actuar en la vida, lo que sea. En general, uno puede pecar, pero ser consecuente con sus principios. Fíjense lo que nos contestaron en una encuesta que hicimos sobre nuestra empresa a nuestros clientes. Cumplen con lo que prometen, es decir, yo cuando leía eso decía: ¿cómo es esto? Quiere decir que la mayoría oferta y después no cumple, tanto en tiempo y prestación. Creamos buena onda, nos dicen, algo que ya mencioné. Y profesionalismo, tener autonomía para realizar la tarea, la tenemos, y liberar al cliente de de sus responsabilidades, de que excedan sus responsabilidades. Sin embargo, tenerlo informado. Eso lo valorizaron también en esas ventas, que le sacábamos laburo, pero cuando había un problema o veíamos algo, lo podíamos, digamos, percibir. Como me queda muy poquito, está sonando la alarma, les digo que a veces la vida también me permitió ir a lugares lindos como Ecuador y dar un curso y trabajar en una refinería sobre el Pacífico, y a veces darnos algunos gustos en esta vida. Y fui invitado por los alumnos a hacer algunas comidas. Creo, Luis, que me sonó la alarma en el mismo momento que estoy terminando. 33 segunos de más. Aceptado totalmente. Perdón. Bueno, gente, los invito a cualquier consulta a hacerla en el intervalo de preguntas y respuestas que vamos a tener después de la charla. A su disposición. Bueno, antes que nada, Sergio, muchísimas gracias. Sí, Sergio acá me acaba de hacer recordar algo muy importante. Todos ustedes a la izquierda tienen un pequeño recuadro con un signo de interrogación. Si oprimen ese signo de interrogación, pueden formular preguntas por escrito, yo las miro y vamos a tratar después de irlas organizando. De todo lo que dijo Sergio, yo me agregaré una sola palabra. Claramente, cuando uno elige una actividad, y en particular profesional, si es fácil, lo hace todo el mundo. Tenemos que buscar cosas distintas. Bien, nuestro próximo invitado es el ingeniero Eduardo Carrone. Yo voy a iniciar esta pequeña presentación con una especie de disclaimer, porque tengo que decir que realmente también al ingeniero Carrone lo conozco desde hace casi 40 años, o
tal vez más. Eduardo es ingeniero en química de la UBA y hasta el año 2012 desarrolló una, yo diría, muy brillante carrera en la empresa Tecna, firma especializada en ingeniería y construcciones de plantas de procesos, y esto fue a lo largo de más de 35 años y con más de 15 crisis económicas locales y mundiales. Eduardo en Tecna fue miembro del grupo fundador, fue gerente de proyectos, director de ingeniería y director general. Yo aquí voy a hacer un pequeño intervalo, digamos, y voy a agregar dos cosas. Lo primero que creo es que Eduardo claramente fue uno de los principales artífices de los años más exitosos de la firma Tecna. Y lo segundo, y muy importante, es que Tecna en sí misma ha sido una maravilla. Y entiendo que de lejos ha sido la mayor y sobre todo la mejor organización de ingeniería de procesos que ha surgido de nuestro país. Claramente, cuando uno habla de Tecna, entiendo que Eduardo lo va a hacer también, necesariamente hay que mencionar al ingeniero Ricardo Altuve, que fue el visionario atrás de toda esa creación y sobre todo un convencido, y esto es muy importante, de que se podía hacer ingeniería de calidad mundial en la Argentina. Yo personalmente he dicho muchas veces que en la Argentina harían falta 1000 INVAPs. Claramente Tecna y INVAP no son tal vez muy comparables, pero en este momento también me atrevería a decir que hacen falta 1000 Tecnas. Dicho todo lo anterior, tengo que agregar que Eduardo es un docente apasionado que se ha desempeñado en las universidades de Buenos Aires, de El Salvador, de la Patagonia San Juan Bosco, en la UTN y en el ITBA. Fue director del Instituto de Gas y Petróleo de la UBA entre el 17 y el 18 y en la actualidad es director de la carrera de Ingeniería en Petróleo, también en la UBA. Además, Eduardo es consultor y profesor en múltiples cursos de posgrado. Entonces, señores, después de esto, los dejo con Eduardo Carrone. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien, Luis? Excelente, excelente. Bueno, todo lo que dijo Luis es verdad a medias, porque siempre cuando se habla de alguien se cuentan algunas cosas y otras no, y por suerte, Luis, no contaste algunas cosas que ahora voy a contar, porque si no me sacabas el tema. Bien, le llamé a esto una historia apasionante, porque yo creo que la vida de todos nosotros es historia y en esa historia está el futuro. ¿De qué sirve la historia si uno no mira para adelante, si uno no busca, como dijo Sergio, 20 años más? Así que esta historia solamente viene a cuento de lo que un joven en este momento puede hacer. Yo también fui joven y en esa juventud me encontré con una particularidad, que es la que vamos a ver ahora. Y esa particularidad empieza en 1974, hace muchísimos años, pero no por ser tan vieja el arranque de esta historia, no es nada interesante. No, por supuesto, es muy interesante porque fue un sueño. Y fue un sueño de Ricardo Altuve, como dijo Luis, y junto con Carlos Grimaldi armaron una empresa en el 74 que se llamó Tecna. ¿Y por qué se llamó Tecna? A alguien que le guste la historia argentina, el 74 fue un año muy, muy particular, muy complejo, difícil, pero ¿se podía hacer en Argentina lo que se decía en el mundo? ¿La tecnología nacional se podía desarrollar? Bueno, Tecna arranca con el nombre, y el nombre no es el de una empresa, Altuve, Grimaldi y Asociados, sino es Tecnología Nacional. Eso ya es una marca, eso es una marca. Y después se fue desarrollando ese sueño en realidades, y no una sola realidad, sino varias, y siempre compleja, nada sencilla, divertida,
Sí, sí, señor, hay que divertirse. Enriquecedora, nos aporta, desafiante, porque no nos deja quietos. Vertiginosa, porque es una montaña rusa. Incierta, porque no sabemos a dónde va la montaña rusa. Y eso siempre fue así. Yo sé que el momento actual es difícil para los jóvenes, pero si nos preguntan, si ustedes, como dijo Sergio, se fueran al 74, al 75, yo creo que era muy difícil también, no comparo, pero era muy difícil. Y en Tecna, ¿cómo fue la historia? La historia fue arrancando con cálculos, con diseños, como 4 ingenieros que se juntaron, ingenieros químicos, ingenieros de proceso, que desarrollan primero ingeniería básica, pero después los clientes los llevan a la ingeniería de detalle, a la fabricación, a la construcción, a la operación. Y acá puse a mi amigo Leonardo, porque Leonardo es inspirador de estas cosas que hacíamos en Tecna. Y les muestro el equipazo que armamos. En realidad lo armó Altuve, que era profesor de mi hermano y mío, de José Luis y mío, en el último año de la carrera. ¿Y saben por qué conocí a Ricardo Altuve y por qué armamos Tecna? Nos integramos a la incipiente Tecna recién armada, porque mi hermano y yo decidimos cambiar de plan. Se podía elegir entre mantener el plan, que no me acuerdo qué nombre era, y el plan nuevo. Muchos compañeros decidieron no hacer el plan nuevo, nosotros decidimos hacer el plan nuevo, perdiendo algunas materias, etcétera, porque había una materia que se llamaba proyecto de plantas, y para nosotros los proyectos de plantas eran claves. ¿Y quién era el profesor? Altuve. Así que mi vida estuvo asignada por una decisión de salir del estado de comodidad. Así que la verdad que si no fuera decisión estaría en otro lado, habiendo tenido otras experiencias, todo bien, pero esta fue excelente. Bueno, ampliar el equipo es fundamental. Así que ¿con quién lo ampliamos? Con alumnos nuestros, así como Altuve hizo con mi hermano y conmigo, nosotros hicimos con Jorge y con Mari, y finalmente lo ampliamos mucho más, porque los equipos diversos son la clave del éxito. Nosotros nos creemos que sabemos todo, y no, tenemos que complementarnos con otros, porque hay partes nuestras que no son lo más apropiado para ciertos momentos. Nosotros, como decía Sergio, salimos de calcular con nomogramas, pasar por la regla de cálculo, y fíjense las primeras computadoras que usamos para diseñar plantas de gas que requieren simulación muy específica, y las programamos de esta manera. No voy a entrar en detalle cómo insertamos la cinta magnética de la TI-59, ni cómo programamos el BASIC, que tenía una unidad de disco creo que era de 5 1/4, por supuesto, que como no tenía capacidad de memoria suficiente, salíamos a las 3 de la mañana a cambiar el disquete. Bueno, todo dinámico, todo dinámico. En el caso del gas, en el cual nosotros nos especializamos en el tratamiento de gas, nos cambian las especificaciones, nos mueven las plantas, había que hacerlas en distintos lados. El gas cambia de composición en Argentina. En el año 95-96 se empieza a desarrollar gas de formaciones con mucho sulfuro de hidrógeno y mucho dióxido de carbono. Había que aprender, había que adaptarse. Los plazos en esa época eran claves. Los plazos petroleros en los años 90 eran fundamentales, y hacer en 7 meses algo requería no tener obra, hacer módulos, hacer todo con mucha menos gasto de energía, con mucho más control sobre el medio ambiente. Y por supuesto, hubo que estudiar. Recuerdo, Total era una compañía, es una compañía high spec. La verdad que las horas que pasamos leyendo normas estándar de Total y del mundo fueron increíbles. Y también al movernos en el mundo tuvimos que aprender otras culturas. Aprender significa insertarse,
no basarse en la cultura de uno, estar muy abiertos. Imagínense, acá puse las banderas de los países más importantes donde trabajamos: Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador y España. Qué distintos, qué distintos. Y por supuesto, no nos pudimos quedar en el diseño, en el planito, en el cálculo, en la oficina. Tuvimos que tener un taller, tuvimos que ir a montar los equipos que teníamos. Y tuvimos también, llevados por los clientes y también por nuestra necesidad y nuestro interés de abarcar integradamente las actividades, desde la ingeniería hasta la construcción, tuvimos que poner en marcha las plantas y después recibir esa misma planta para operarla nosotros, porque tuvimos contratos de operación. Y eso lo hicimos poco a poco. Ahora después vamos a mostrar una especie de curvita. Las velocidades de transformación de las empresas en aquella época no era lo que es ahora. Hubo que hacer era más lento y más tranqui, pero también los elementos con que uno contaba eran mucho más reducidos. Así que pasamos desde Tierra del Fuego hasta Salta, manejamos cosas en todo el país, que no es fácil, es más cómodo estar en una oficina, había que subcontratar, había que entrar en refinerías, había que aprender el tema de la seguridad petrolera, que entraba en los años 90 a manejarse con mayor control. Y después hubo, como ya les mostré, hacer no solo ingeniería, sino obras en estos países. Y después armar oficinas o ir a trabajar al mundo. Así que esta es una evolución que requirió ciertas capacidades, y esas capacidades no solo fueron del grupo fundador, sino de todos los colaboradores que fuimos incorporando. Entre ellos Sergio participó bastante tiempo en nuestra empresa. Yo les quiero mostrar algunos desafíos que tuvimos. El año 95 fue, sí, YPF necesitaba ampliar la producción en Loma de Rata terriblemente. El país en ese momento creo que producía 70 millones de metros cúbicos día y necesitaba un tren de 9 millones en 7 meses. Ahora diríamos que es imposible, pero en ese momento lo hicimos junto con Astra Evangelista, ahora es AESA, forma parte de YPF, y hemos ganado esta licitación por una particularidad. No había mucha experiencia en el mundo con trenes de tanta capacidad. Entonces, los competidores ofrecieron 2 trenes de la mitad de capacidad. Nosotros estudiamos mucho el tema y desarrollamos tecnología muy eficiente para poder, en un solo tren de 9 millones de metros, y es por eso que tuvimos esta obra que marcó, cuando hablan de cambio, cuando hablan de desafío, este fue uno de los más grandes que tuvimos. Otro desafío es desarrollar obras en lugares muy inhóspitos, como fue la primera obra que hicimos bien al sur, que fue en Faro Vírgenes. Esa fue para Pérez Compán, y una obra muy compleja de logística y de clima. Y hay otro ejemplo muy interesante, que es el que hicimos en San Sebastián, la planta para bridas, diseñada en Argentina, fabricada en Canadá. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿No había capacidad de fabricación acá? Sí, pero si hubiéramos cotizado con fabricación en Argentina en esa época, hubiéramos perdido. Sabíamos que Bridas tenía un crédito canadiense y solo se podía usar si se fabricaba en Canadá. Por eso es ver cuál es la llave del negocio, cuál es la llave de la oportunidad. Eso es lo que hay que mirar antes de tomar decisiones. Y la otra es cómo hicimos la logística de transporte. La única manera de transportar barato era en containers. Así que imagínense una planta de gas importante de 1,5 millones de metros, transportarla en containers. Imagínense cómo hubo que partir la planta, el parral, la sala de control,
el CCM, todo en containers. Y finalmente también tuvimos que diversificarnos, no nos pudimos quedar con una sola empresa, porque una empresa de ingeniería y construcciones no podía ser competidora de proveedores de equipos, así que desarrollamos la firma Flargent para proveer equipos para la industria, sean hornos, calentadores, plantas, mini plantas, etc. Y después tuvimos otra oportunidad, y la otra oportunidad nace de que cuando se hace la transformación de gas del Estado en el año 91, y se aparece la ley de reducción de venteos, y aparece la ley de iniciativa privada, nosotros lo que propusimos es tomar los gases venteados en la zona de Medanito y transformar esos gases en gases no ácidos que podían entrar a la compresora. Eso nos dio la oportunidad de armar una empresa nueva y muy importante en esa zona. Y si ahora voy a las etapas, todo eso que dije ocurrió en el tiempo, y en ese tiempo que ocurrió por muchos años, primero muy lentamente, y después empieza la aceleración. Y la aceleración se da con la internacionalización. Al principio estábamos haciendo, le puse ingeniería y consultoría nada más, después nos fuimos a ingeniería, procura y fabricación, después se sumó la construcción y después se sumó las operaciones. Pero acá lo mostré en una gráfica donde no mostré la facturación de la empresa, sino la cantidad de colaboradores que tuvimos, y llegamos a tener, en el momento que yo dejé de ser director general, llegamos a tener 1000 personas, habiendo sido el comienzo 4, con la complejidad que tiene eso y con la satisfacción que tiene eso. También les pongo los hitos. Se inicia en 1974, arrancamos Flargent en el 81, creo que fue. La hiper del año 89 fue terrible. Manejar eso, yo diría que si acá viene una crisis, estamos en crisis en Argentina, pero esa crisis fue terrible. A partir de esa crisis se nos da un tiempo de reflexión, y todo cambia cuando decidimos un cambio de estructura organizacional. Definimos unidades de negocio, nos pusimos cada uno responsables de una determinada unidad de negocios, etc. Marco acá la crisis del 2001 porque no puedo dejar de mostrar que fue clave, pero también fue clave para nuestra empresa. A partir del 2001 el gas se especifica y el petróleo se dolariza, porque la nafta está dolarizada. Eso nos dio una oportunidad muy importante a Tecna para desarrollar tecnología de tratamiento de petróleo en el yacimiento. Y los clientes, la verdad que nos apoyaron en eso, tuvimos muchísimo trabajo, muchísimas plantas de crudo. Y en el 2006, y ahí viene un tema interesante, ¿qué hacer con una empresa que crece y uno quiere que crezca más o no quiere que crezca más? La única manera de crecer más en algún momento es inyectarle capital o ampliar las relaciones internacionales. Y eso hace que tuvimos y aportamos un nuevo accionista. La crisis del 2008 mundial afectó terriblemente lo que era exportación en ese momento, trabajo en el mundo decayó. Bueno, acá les resumo una serie de palabras que me vinieron en la mente: motivación, diversidad, perseverancia, etc. Tenemos que aprender a manejar, tuvimos que aprender y tenemos que seguir aprendiendo a manejar relaciones personales, incertidumbres, riesgos, cambios. Y les voy a mostrar frases célebres que nos hicieron cambiar algunas cosas. Alguna vez dijimos el gas no es para nosotros y al año nos adjudican 2 plantas. Mis socios se equivocan bastante y al poco tiempo perdía yo $500.000 en un proyecto. Vamos a la última. Tenemos que ponernos los pantalones largos
y al año estamos casi en ropa interior. Puse acá los dilemas, ya tengo, se me acortó el tiempo, y los tips, cierro con los tips. Salir del estado de comodidad, no tener miedo de equivocarse, no enamorarse de los paradigmas exitosos, entrenarse en escenarios cambiantes, y creo que lo último es lo que me interesa mucho. La vida es incierta, viva la vida. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias. No, Eduardo, muchísimas gracias a vos. Espectacular lo que has dicho. Sí, absolutamente, la vida es incierta. Y además de todo lo que he escuchado, claramente la única constante en la vida es el cambio, ¿no? Eso parecería ser. Sí. Nuestro tercer invitado es Leandro Di Matteo. Leandro tiene estudios en Ingeniería Electrónica en la UTN. Se graduó en el área de tecnologías educativas en esa misma casa de estudio. Inició su carrera profesional en el Laboratorio Cero del TAMDAR, en la CONEA, en San Martín, que es una organización de tipo outreach, digamos, de difusión de ciencia y tecnología. Fue coordinador de proyectos en la CONEA y en la CONAE. Se desempeñó en importantes cargos en la firma Liesa y fue socio fundador y CEO de la empresa Quantia, que es un actor muy relevante en el sector de integración de sistemas industriales. Paralelamente con estas actividades, Leandro siempre se desempeñó como investigador en el grupo de inteligencia artificial y robótica de la UTN y ha escrito varios papers de la especialidad. Creo poder decir que en el año 2015 para él fue un año bisagra en su carrera, porque desde ese momento se ha centrado más bien en áreas de desarrollo empresarial, emprendedorismo y coaching de carreras profesionales. Es así que hoy en día Leandro es CEO y cofundador de algunas empresas en esta nueva actividad. Una de ellas es Alkem, que está dedicada a la transformación digital de empresas y desarrollo organizacional. Alquimedia, que está especializada en marketing sobre redes sociales. Y la firma Incatec, que opera en el sector de capacitación online. Leandro actualmente también es director del Centro Pymes de la UTN de Buenos Aires, de la Regional Buenos Aires, y es director de 2 de las carreras a distancia que ofrece la UTN. Una de ellas es técnico superior en administración y la otra es técnico universitario en gestión aeronáutica. Señores, con ustedes Leandro Di Matteo. Por favor. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ahí, no? Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación. La verdad que sacaste una radiografía impecable, mejor que si lo hubiese contado yo. Así que te agradezco mucho la presentación. Así que bueno, me robaste los temas, porque un poco voy a hablar de todo eso, ¿no? No, pero con mucho gusto lo digo. Voy a hablar un poco de todo eso, y en esta charla, bueno, les voy a contar algunos cambios que tuve en mi vida, en mi carrera. Un poco para eso me invitaron, ¿no? A contar un poco algunas experiencias de ajustes, de cambios de rumbo. Y más que nada me voy a centrar al final de la charla en los parámetros que tomé en cuenta para hacer esos cambios, ¿no? Y sostenerlos en el tiempo, ¿ok? Entonces ahí vamos a apuntar la charla que quiero compartirles en cuáles fueron esos parámetros. Ocurre que para hablar de esos parámetros no me queda otra que contarles un poco cómo fue el recorrido que me llevaron a evaluar esos parámetros. Voy a tener que referenciarme un poco, cosa que no me gusta, pero sí contar un poco cómo fue el recorrido para que se entienda a cómo llego a evaluar esos parámetros. Entonces, bueno, voy a arrancar un poco. Yo arranco en el plano bien técnico, como bien comentaba Luis, trabajando desde mi escuela secundaria, en la Comisión de Energía Atómica, en el Laboratorio Cero, en el TANDAR, en el acelerador de partículas. Arranco unos inicios muy nerds, ¿no? Con una visión a futuro de un desarrollo 100% técnico. ¿Okay? Para mí era impensado después algunos giros que iba a tomar mi carrera. Era desarrollador de software,
con mucha vocación en cuestiones industriales. Entonces, todo esto me llevó a iniciarme en la actividad técnico-industrial, ¿sí? Entonces, tuve la suerte de conocer y trabajar a mis amigos de la firma Liesa, la industria eléctrica, donde inicié mi actividad técnica como desarrollador, programador de PLC, de SCADA, lazos de control, etc. Muy propio de esta casa, de ADECA, ¿no? Y ahí los conocí también a ustedes hace muchos años atrás, poco más de 20. Y bueno, a raíz de la experiencia del desarrollo de industria eléctrica, bueno, tengo la suerte de poder crear Quantia, una empresa de automación industrial, y poder meterme en un sinnúmero de proyectos, empezando por cosas muy, muy pequeñitas. Arrancamos desde el cero, haciendo pequeñas automatizaciones de máquinas, hasta llegar a poder trabajar haciendo automatizaciones de centrales termoeléctricas, de ciclo combinado, ser un referente en la industria farmacéutica como empresa, automatizar plantas de tratamiento de aguas y efluentes, poder alcanzar una certificación de ISO 9000, con lo cual esto fue mi primer escuela empresarial, ¿no? O sea, yo venía con una formación netamente técnica y muy nerd, si se quiere. Entonces esto de algún modo, yo siempre estoy eternamente agradecido a Quantia, a mis socios y a todo el equipo, que me permitió desarrollarme también en el ámbito empresarial, ¿okay? Y a empezar a conocer muchas cosas, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo y uno va adquiriendo experiencias, va desarrollándose en ámbitos que tienen que ver con la gestión, me sucedió que empecé a conocer muchas cuestiones relacionadas a la gestión, a la educación, también en el ámbito industrial, ¿no? O sea, tuve la suerte también de trabajar en su momento con el equipo de Siemens y ser uno de los 2 primeros solution provider de Latinoamérica. Y ahí también trabajamos muy fuertemente en capacitación, ¿no? Que hoy en día es un programa que se llama C-Train. Bueno, la cuestión es que cuando uno empieza a trabajar en la conducción de empresas, uno horizontes, nuevas cuestiones, padece también los idas y vueltas del país que comentaban Sergio y Eduardo, ¿no? Los idas y vueltas, las crisis, tal vez no me tocaron tantas, pero sí me han tocado y también las he padecido, me han provocado grandes estresazos, como una charla que hablábamos hace un tiempo, compartíamos con Sergio. Así que bueno, ahí descubrí me ayudó a pensar fuera de la caja, ¿no? De conocer mundos diferentes, ¿no? Y que tal vez no todo en su momento era para mí, no sé, lazos de control o polarizar transistores, por decir algo así en broma para los entendidos, pero me ayudó a ver un poquito más allá y ver otros horizontes, y sumado a intereses de cambios y estreses propios de la conducción de empresas, que no es fácil en Argentina conducir una empresa, todos ya lo conocen. Entonces, de algún modo, esto me llevó a pensar un poco más allá, ¿no? Y ahí, Luis, te robé, te tomé prestada tu frase, que mencionaste, de hecho, en un escrito, te referencié, acá te referencio al final por Luis, ¿no? Te referencié, y me resultó muy interesante. No es mía la frase, ¿no? ¿Eh? No es mía la frase. No, y vos a su vez lo referenciaste a Aurelio Casucci. Entonces, me pareció muy interesante esto de quien deja una ruta o evalúa, ¿no? Dejar una ruta por una nueva. Claro, uno sabe lo que deja, pero no sabe con lo que te vas a encontrar a futuro y con todo lo que todo lo que implica, ¿no? Los miedos, las preocupaciones, el camino recorrido que uno deja, ¿no? Porque en mi caso era algo así como unos 20 años del sector de la industria, tener una cierta referencia en Argentina, en temas de capacitación, en control industrial. Entonces, ok, bueno, todo esto lleva a que uno se le muevan mucho las ideas y tener que decidir por elegir esto de una ruta nueva. Entonces, eso fue lo que me tocó a mí. Entonces, lo que sucedió es que conversando con mis socios, yo vendí mi parte de la empresa. O sea, hoy en día la empresa Quantia es una empresa muy pujante y sigue funcionando
de manera brillante, seguramente mejor que cuando la conducía yo, pero nada, esto me llevó a tomar un nuevo camino, con todas las incertidumbres que eso implica, ¿no? Y empezar a estudiar hasta los modelos de cambio, ¿no? Siempre yo recomiendo el modelo de Virginia Satir, ¿no? Que es un modelo que te ayuda a evaluar predictivamente lo que te va a pasar en todas las etapas que vas a transitar cuando tenés un cambio, ¿no? Y no padecerlo. Entonces, bueno, se me abrieron nuevas puertas. Yo dije acá, ok, ¿qué hago ahora? ¿No? Yo cuando vendí la parte de mi empresa, o sea, una empresa que me costó mucho, ¿no? Porque arrancamos muy poquitos y llegamos a ser muchas personas, y uno ahí crea desde el logo, vas a comprar los primeros escritorios, las primeras sillas, y después ves en qué se transforma, ¿no? Con unidades de negocio de oil and gas, de alimentos y bebidas, de farma, se transforma en algo y uno dice, wow, y ahora yo me voy a correr de todo esto. Bueno, fue un desafío muy grande, con mucho estrés en el medio, y también por todos los afectos involucrados, ¿no? Con todo el equipo, mis socios, que hoy en día tengo una excelente relación. Así que bueno, nada, acá lo que dije, bueno, salgo de esto, salgo de los estresazos, y me tomo unos 6 meses sabáticos a ver qué quiero hacer. No me fui con ningún proyecto. Dije, a ver, ¿qué quiero hacer? No sé, ¿no? Estaba más en la onda millennial, ¿no? Como decimos, ¿qué quiero hacer? Bueno, pero la cuestión es que los que por ahí somos un poco inquietos, yo participaba en muchos grupos, cámaras, grupos de empresarios, cámaras, los que somos un poco inquietos, esos 6 meses sabáticos me duraron poco. O sea, y lamentablemente no fueron 6 meses sabáticos, habrán sido 1 mes y medio, 2. Y ahí empecé a descubrir justamente esto de pensar out of the box. Entonces creé una empresa, una consultoría de empresas, que fue mutando también a su vez con el tiempo. Después les voy a contar un poco también cómo mutó esta empresa. Arrancó con una consultoría ejecutiva, ¿no? Consultoría a CEOs de empresas. Y eso me lleva a una cosa, me va llevando a la otra, porque como yo les decía antes, empecé a ir para el lado de la gestión, para el lado de la capacitación también. Me lleva a crear una empresa de marketing digital a pedido de muchos amigos y clientes. Me lleva a crear una empresa de capacitaciones con cursos autogestionados, cursos en línea, con un Netflix de cursos, esto ya más reciente. Empezar a trabajar con transformación digital, asociándome a líderes del mercado, y tener una pata fuerte en la universidad también, ¿no? Entonces, son como caminos, más de un camino, son varios caminos que se me van abriendo, y se me abren muchas puertas, ¿no? A raíz de ese salto de fe, ¿no? Como uno dice. Y también otra de las cuestiones que me sucedió es que uno le agarra la nostalgia y el no querer perder, ¿no? Querer ir por todo y no perder nada, cosa que es muy difícil. Pero sí dije, bueno, ok, vamos a volver al ruedo, pero sin perder los orígenes. ¿Okay? Entonces eso me llevó en el ámbito de la universidad, tengo la suerte actualmente, me llevó a poder dirigir 2 tecnicaturas, una de administración y otra de gestión aeronáutica, ser director del área de informática, ser director del centro de pymes, ser docente de ingeniería electrónica también, colaborando en 2 electivas de 6º año, en proyecto final. Y por otro lado, algo que nunca dejé, que estoy desde el año 97, fue la investigación científica, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, todos estos 20 años de saberes técnicos, si bien ahora me volqué a la gestión y a la educación, dije, bueno, esto no lo voy a alargar, ¿no? Lo voy a mantener, que es mi tarea de investigador en el grupo de inteligencia artificial y robótica de UTN, que va mucho más allá de la inteligencia artificial y robótica, y tuve grandes posibilidades, ¿no? Tuve la suerte de tener grandes hobbies, ¿no? Como por ejemplo poder colaborar en el desarrollo de un PET, tomógrafo de emisión de positrones, PET 3D. Esto no es exclusivo de UTN, sino que en realidad es un proyecto de la Comisión de Energía Atómica. Yo esto lo saqué de la revista de UTN, en colaboración con UTN, ¿no? Y me tocó trabajar en el modelado de la física, en el procesamiento de imágenes, y por otro lado tuve la gran suerte también de trabajar en el proyecto Tronador 2, con la CONAE y con BENG,
que es un proyecto que ahora está paralizado actualmente, viene ya hace unos años frenado, pero me tocó la suerte de ser responsable técnico del sistema de telemetría óptica de este vehículo, que es un vector, es un proyecto para poner satélites en órbita. Fíjense cómo vine de lo técnico, me fui a la gestión y no me desprendí de lo técnico, me quedó mi patita ahí y dije, bueno, estos 20 años de saberes técnicos no tenía ganas de tirarlo a la basura, entonces dije, bueno, se lo dedico al país, ¿no? Entonces me meto en proyectos que tengan que ver con el desarrollo del país y tal vez me corrí del sector privado. Y tuve la gran suerte de poder participar de varios lanzamientos de estos vehículos que se llaman BEX, ¿no? Que son varios uno atrás del otro, hasta llegar al Tronador 2, que bueno, está frenado, pero sí tuve la suerte de participar como responsable técnico. Con lo cual, bueno, nada, esto muestra un poco cómo es el zigzag en estos caminos, no es todo tan lineal, uno se encuentra con cosas que no esperaba, ¿no? Y hoy en día mi empresa, una de mis empresas, que es Alkem, también dio un giro en los últimos tiempos, ¿no? Acomodándose a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades locales e internacionales, ¿no? Porque empezamos a abrir oficinas afuera, tenemos desde Miami, en toda Latinoamérica, distintos puntos, oficinas, y nos dedicamos a la transformación digital, ¿no? Muy en línea a la charla que va a venir después más tarde, ¿no? de la siguiente sesión. Nos dedicamos a la transformación digital de pyme. Entonces tenemos como misión hoy en día poder ayudar a aquellas pymes que necesitan transformarse digitalmente. Es un desafío, ¿no? Hoy en día y más acá en Argentina. Así que, y ahora sí, dicho todo esto, llego a esto que a mí me gusta mucho, estudiarlo todo el tiempo, reflexionar, ¿no? Que son los parámetros que yo mencionaba al principio, los parámetros que son para mí una guía a la hora de tomar decisiones y elegir el rumbo, ¿no? Y acá entonces les presento, muchos seguramente lo conocen, ¿no? El modelo de Ikigai, que es un concepto japonés que tiene que ver con el valor o el sentido de la vida y a donde uno apunta los cambios, ¿no? Donde, en mi caso, estos parámetros es el de buscar la intersección entre estas variables, estos parámetros, ¿no? Entre lo que uno ama hacer, lo que uno le gusta, pero por otro lado combinándolo en lo que uno es bueno, para no sentirse frustrado. Por otro lado también en lo que a uno te pagan por hacer algo, porque uno tiene que vivir también, y por otro lado algo que el mundo, la sociedad necesite, ¿no? Entonces yo me guío por esos parámetros para elegir cada nuevo frente que me toca abordar, ¿no? Y si logro la intersección de hacer lo que amo, ¿no? Buscarlo en lo que soy bueno, y lo que no soy bueno dejarlo a un costado para los hobbies, ver lo que necesita el mundo y la sociedad, y ver en qué puedo hacer un negocio rentable, bueno, buscando esa intersección, me lleva inmediatamente a poder realizarme en mis pasiones, en mi misión, en la profesión y en las vocaciones, ¿no? Entonces, quería así dejar esta reflexión y compartir estos parámetros con todas estas dimensiones que tienen, ¿no? Y uno puede hacer un análisis inclusive mucho más profundo de esto que yo estoy comentando ahora, y de algún modo todo este camino que yo les comentaba recién se fue acomodando, ¿no? Como decía, tengo un amigo que decía, bueno, el carro empieza a andar y los melones se van acomodando solos. Entonces, esto de algún modo fue encajando todo este rompecabezas en esta intersección de estos distintos parámetros, ¿no? Con lo cual, eso me hace mantenerme satisfecho, realizado y poder compartir eso también con los demás, ¿no? Con el entorno, con los miembros de mis equipos. Así que bueno, nada, quería cerrar con esto, ¿no? Con estos parámetros que comenté al principio, y les prometí decirles, bueno, cuál fue mi camino y cómo encajaban en estos parámetros, ¿no? Cuáles fueron las guías de decisión en el rumbo. Así que bueno, nada, yo con esto ya cierro, me faltan 30 segundos para terminar la exposición con esta reflexión. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. Yo conozco a DECA hace muchísimos años, con mucho cariño. Si bien ahora no estoy en el control automático, pero vengo 20 años de trabajar en control automático, hoy ya no estoy en eso,
pero sí volver a DECA, con muchos conocidos, que me ha tocado participar en muchas actividades, es un placer. Así que bueno, les dejo ahí una reflexión y gracias de vuelta por la invitación a todos. Leandro, muchísimas gracias a vos. Realmente impresionante la presentación que hiciste, muy conceptual sobre todo, muy interesante. Por último, vamos a tenerlo a Julián Bender. Julián, acá en nuestro ambiente, yo creo que se debe sentir un poco como un rara avis. ¿Por qué digo esto? Porque Julián realmente es abogado especializado en Derecho Corporativo de la UBA. Y además tiene un posgrado en Leyes Internacionales en la Universidad de Chile. De todas maneras, yo quiero decir que ingeniería y abogacía no están para nada divorciadas, para nada. Yo mismo conozco algunos profesionales que tienen un perfil muy parecido a ese. Y de hecho hay que recordar a una persona que fue muy famoso, que fue el doctor e ingeniero Alberto Spota, que fue a la vez un excelente ingeniero civil y un excelente abogado. Si tengo que usar solo 2 palabras para describir la carrera profesional de Julián, creo que tendría que decir que es un emprendedor serial, ya que ha sido responsable de la creación y operación y desarrollo de múltiples actividades empresariales. Julián últimamente fue fundador de la firma Sirena en San Pablo, y actualmente se desempeña en esta empresa como responsable máximo en las áreas de marketing y de control de ingresos. O sea que según mi visión sería el que cuida la platita de esta empresa, que como bien sabemos es un rol absolutamente imprescindible en cualquier empresa de alto crecimiento. Yo no lo había mencionado antes, pero debo decir que la firma Sirena actúa en el sector de marketing y comunicaciones sobre la plataforma WhatsApp. Julián, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Luis. Creo que en el momento que dijiste abogado ya se bajaron 20 personas de esta conferencia. Al revés. Créeme que al revés. Lo interesante es que, vos sabés que yo arranqué mi carrera al revés. Yo estudié informática y programación todo mi secundario. Yo programaba y a los 18 años dije no quiero saber más nada con la programación. Y me fui a estudiar Derecho. Pero me fui a estudiar Derecho medio a desgano, porque en la práctica, si bien no tenía muy claro para dónde quería ir. Y eso fue, si quieren, mi primer principio, que en general ninguna cosa que estudies es definitiva. Yo estudié informática, después estudié abogacía y decidí que quería emprender y hacer empresas y nada te define al fin y al cabo. Son solo títulos que colgás, ni siquiera los tengo colgados. Así que en la práctica, si quieren, mi primer aprendizaje en 34 años de vida es que nada es definitivo. Y que, por ejemplo, ahora tengo ganas de estudiar un posgrado en ingeniería, solo para que sepan, porque mis 3 socios son ingenieros y me inculcaron, desde que arrancamos a emprender, muchas ganas de saber cosas de ingeniería. De hecho, hace poquito me puse a hacer un curso de estadística y cosas así, porque simplemente te vas dando cuenta a medida que vas progresando en tu carrera que tanto la abogacía, la ingeniería, la administración de empresas son todas ciencias complementarias y todas tienen que ver con el desarrollo de un negocio. Para contarles un poquito de mí, a ver, tenía preparada una presentación, debo decirles, pero decidí desertarla porque la verdad es que iba a quedar chica al lado de las carreras de las personas que tengo a mi lado, por lo cual voy a contarles un poquito de cómo yo fui cambiando mi historia o mi perfil profesional, empezando por estudiar abogacía, pero partiendo de 2 preguntas que siempre me hago cuando veo que se acerca un escollo o algo que quiero cambiar. Y esas 2 preguntas que me hago son, ¿qué es lo peor que puede pasar si tomo esa decisión? Y la segunda pregunta que me hago es, ¿qué historia le quiero contar a mis hijos? Y vengo acumulando muchas historias porque tengo 34 y todavía no tengo hijos, así que tengo todo el jardín de infantes, la primaria asegurada de historias para contarles. Y el punto es que con esas 2 preguntas yo siempre puedo avanzar hacia adelante y tomar las decisiones que son difíciles cuando te encontrás con un momento difícil, un momento jodido, una decisión de la empresa jodida. Entonces les voy a contar un poquito qué es lo que fui haciendo. Yo a los 18 empecé a estudiar abogacía, la empecé a estudiar en simultáneo, estudiaba abogacía y economía, porque no me quería decidir.
Entonces iba a la mañana economía, a la tarde abogacía, hasta que en un momento dije, ya no puedo mantener 2 carreras en simultáneo, es un quilombo, así que decidí quedarme con abogacía. Después me sirvió muchísimo, porque hoy en día manejo una empresa que tiene 4 sociedades en distintos países del mundo y saber cómo integrar las sociedades a nivel jurídico es muy importante. El punto es que avancé en mi carrera de abogacía y decidí que quería probar otras cosas, me metí a trabajar en 2 ONGs. ¿Por qué en 2 ONGs? Porque trabajar gratis es la mejor forma de aprender. ¿Qué quiere decir esto? Me metí en una ONG de política, se llama Red de Acción Política, para aprender cómo funcionaba la política, y me metí en una ONG de emprendedorismo, que se llama IESEC. Allí empecé a ver un poco cómo se movía el mundo, mientras tanto trabajaba de pasante en un estudio jurídico. Definitivamente me gustó más el mundo del emprendimiento, me quedé con IESEC, me fui de director de la ONG a vivir a Chile a los 21 años, y ahí tuve mi primer contacto fuerte con el mundo emprendedor, porque yo, de caradura que soy, contactaba a todos los emprendedores exitosos de la época por Facebook, que estamos hablando que Facebook lo tenía muy poca gente al comienzo, y logré con un par de mensajitos de Facebook traer a gente muy grosa a dar charlas a las conferencias que yo organizaba. Después de esa experiencia me di cuenta que me gustaba mucho esto de emprender, así que intenté crear empresas. Digo intenté porque me fue bastante mal. Primero, las primeras cosas que intenté no las pude llevar adelante, así que en un momento, por contactos que había hecho en Chile, me ofrecen dirigir una startup, una operación, en Argentina para una empresa alemana. Entonces, tenía todas las mejores condiciones de una persona que quiere emprender. Es decir, yo era el director de la empresa, una operación muy chiquita de una startup, y me pagaban un sueldo. Era soñado, porque era ser un emprendedor a sueldo. Después de eso, lo que pasa es que con eso desarrollé muchas skills, muchas habilidades, y le perdí el miedo a tirarme a la pileta. Y acá hay otro punto importante, y es que en general nosotros crecemos en el sistema educativo con la ilusión de que hay estabilidad, con la ilusión de que la carrera es algo lineal, que se va creciendo, es una curva lineal que se va creciendo, y en realidad no es una curva lineal, es súper sinuosa, y de repente venís muy bien linealmente, de repente te caes, después volvés a subir, después te caes, después volvés a subir, termina siendo una especie de montaña rusa. De ahí me fui a emprender un negocio, un e-commerce de cosméticos, que desarrollé acá en Argentina y en México y Colombia. Y después de 8 meses me di cuenta que los cosméticos no eran lo mío, después de ir a eventos y tener que pintarme una uña para mostrar cómo se aplicaba un cosmético, decidí que quería hacer otra cosa, y ahí empecé una búsqueda nuevamente, y empecé a hacer algo que a mí siempre me trajo muchos resultados, que es hablar con gente. Hablar con gente sin buscar un objetivo puntual. Es juntarse con gente, escuchar ideas, como estar en esta conferencia, escuchar las historias de estos grosos que están acá. Es juntarte con gente solo con la mera intención de tomarte un café y aprender de la historia de otro. Y juntándome con mucha gente, me junté con mucha gente en Argentina, me fui a Chile, donde yo había conocido muchos empresarios, me junté y les preguntaba cómo había sido su historia. Y entre todos los empresarios que me junté, uno de ellos estaba armando un fondo de inversión, que querían coemprender con emprendedores jóvenes, que es Santi Bilinkis. Y Santi agarra y me dice, mira, estoy armando este fondo que se llama Quasar, y creo que si tenés ganas, podría estar bueno hacer un emprendimiento juntos. Y ahí dije, bueno, cuando vuelva de Chile nos juntamos y vemos qué hacemos. Cuando volví me dicen, che, mira, conozco a este pibe, Miguel, mi socio actual, que también quiere emprender, nosotros les financiamos el comienzo y ustedes arranquen. Y nos dieron carta blanca, básicamente, simplemente por haberme juntado con mucha gente, conseguí a la persona que estaba interesado en fondearme una idea que no existía. Solo para que se den una idea, mis emprendimientos nacieron de algo que, a ver, yo ya tenía la plata para emprender, pero no sabía qué iba a hacer. Eso era lo más loco. Entonces nos dedicamos 6 meses a investigar con Miguel. 6 meses a investigar ideas, y probábamos una idea, la pimponeábamos, la descartábamos. Probábamos una idea, la pimponeábamos, la descartábamos. Y así fue que entre todas esas ideas decidimos hacer si me estoy pasando de tiempo, avísenme, porque no, tenés cantándome cuando me esté margen amplio. Bien, y ahí entre todas esas ideas decidimos que queríamos hacer un marketplace,
a ver, un sitio para vender autos online. Nos fijamos en el mapa dónde convenía hacerlo, la cantidad de autos que se vendían, dijimos, Brasil es el lugar donde más autos se venden, bueno, vamos a Brasil. ¿Hablan portugués? No, no importa, vamos a Brasil. Y ahí nos fuimos con 26 años a Brasil, y aterrizamos y hice lo mismo que les digo que me dio siempre muchos resultados. Nos juntamos con gente. Entonces le ofrecíamos a la gente juntarnos a tomar un café para aprender del mercado de autos, sin ninguna expectativa más que aprender del mercado de autos. Llegábamos con una cajita de Ferrero Rocher, porque una vez leí en un libro que cuando llegabas a una reunión tenías que sorprender a la persona. Entonces yo llegaba, le daba una cajita de Ferrero Rocher y la persona se acordaba de mí por el resto de su vida. Entonces, a todas las personas con las que me juntaba, llegaba, cajita de Ferrero Rocher, le preguntábamos sobre el mercado. Long story short, en 3 meses teníamos una empresa fondeada es con inversión, con inyección de capital en Brasil, para vender autos online en Brasil, hablando muy poco portugués. Entonces empezamos a crecer con esa empresa, sumamos gente, armamos un call center en Brasil, entonces los clientes entraban por nuestro sitio web, estaban interesados en comprar, los atendíamos con un call center porque nos descubrimos que los vendedores de concesionarios no llamaban rápido a los clientes, nos tuvimos que montar un call center allá en San Pablo, y después se lo pasábamos a la concesionaria para cerrar, como te dicen en San Pablo, para matar el león. Y lo que nos pasaba es que los vendedores, por más de que les dábamos el cliente ahí masticadísimo, no lo terminaban de vender. Entonces, el modelo de negocios no terminaba de cerrar en los números. A todo esto, estábamos por cerrar una ronda de inversión muy grande con un player muy grande de Brasil en 2015, y estábamos por cerrarlo, estábamos más o menos por julio, recuerdo, por agosto. El viernes, antes de que se haga la firma, el lunes era la firma de la inversión, el viernes empieza a desplomar la bolsa asiática, el lunes se termina de desplomar la bolsa asiática, el martes estábamos en Pampa y la Vía. Sin plata para capitalizar, habiendo rechazado 3 ofertas de inversión anteriores a esa, y con la crisis más grande de la bolsa en los últimos 10 años. En los últimos 8. Había estado la de Estados Unidos en 2008. Entonces, surgió la necesidad de empezar a repensarnos. Dijimos, bueno, vamos a seguir con este modelo, empezamos a seguir intentando con ese modelo, levantamos una ronda de inversión un poco más pequeña, y 2 o 3 meses después dijimos, hay que darle una vuelta, y empezamos a investigar otras opciones. ¿Por qué? Porque veíamos que los vendedores de autos seguían sin vender al nivel, a la tasa de conversión que nosotros necesitábamos. Imagínense, con 3 socios ingenieros yo también me fui volviendo un obsesivo de la automatización y la eficientización de procesos, ¿no? Y en esa búsqueda hicimos un proceso que se llama Design Thinking, que tal vez viene más del diseño, pero tiene mucho de ingenieril, al fin y al cabo. Y con eso empezamos a ver qué pasaba que los vendedores no vendían. Hicimos de cuenta que no sabíamos nada de nuestro negocio y nos fuimos a entrevistar a más de 100 vendedores, a más de 100 clientes. Nos separamos por 1 mes y medio de la operación con mis socios, mientras todo seguía andando. Y ahí descubrimos que el problema que había en el mercado era que los vendedores, nosotros le dábamos una aplicación para la computadora y estaban todo el día en WhatsApp. Entonces dijimos, pará, estamos pifiando a la plataforma. Algo que parece obvio hoy en día, pero en 2015 no había tantas aplicaciones mobile y nadie vendía por celular. Entonces, les presentamos la posibilidad de que vendan. Le dijimos, ¿qué pasa si te armo una aplicación en donde cada vez que entra un cliente haces un clic y estás al teléfono? Dijeron, probemos. La armamos y de repente sus ventas se dispararon, la tasa de respuesta mejoró muchísimo, y hacia final de año nos dijeron, che, me encanta esa aplicación que me armaste, pero me gustaría meterle también mis clientes de Mercado Libre, mis clientes de Facebook, mis clientes de Google. Digo, no, pero pará, yo te genero los clientes y te doy mi aplicación. No, pero no entendés. No me interesan tus clientes, me interesa tu aplicación. Cambio. Desafío de paradigmas. Nos sentamos con mis socios y dijimos, che, tenemos 2 negocios acá. Generar leads y una aplicación. Elijamos uno, porque cuando sos una empresa chiquita no podés hacer todo y hacerlo bien. Es otro aprendizaje que tuvimos. Entonces dijimos, bueno, tenemos que elegir uno. Parece que la aplicación es más prometedora que la generación de leads. Dijimos, matamos la generación de leads, cerramos el call center, cambio, pasamos a ser una empresa de 50 personas a ser una empresa de 7. Pasamos a ser un marketplace a ser un software as a service, como se llama en la jerga hoy en día.
cambio, constante cambio todo el tiempo, y encaramos ese camino. Y con Sirena empezamos a crecer. Los primeros 6 meses fueron brutales. Pasamos de 0 a, como te diga, $20.000 de facturación mensual, que puede parecer poquito, pero en ese momento era, wow, qué crecimiento. Después nos estancamos tremendo. Tenemos que hacer algo. Cambio. Yo me iba de vacaciones a México y les digo a mis socios, Argentina y Brasil son muy inestables, tenemos que abrir otro mercado para diversificar riesgo. Yo voy a México de vacaciones. Me voy a quedar una semana más. Si armo algún contrato, abrimos México. Dicho y hecho, primera reunión, piso México. El día siguiente me junto con alguien, cierro un contrato, lo llamo a mi socio, le digo, chicos, acabamos de abrir la operación de México. Cuestión, me fui a vivir a México. En México crecimos brutalmente. Con eso destrabamos muchísimo. Hacia fin de año ya estábamos facturando $50.000 mensuales. Ahí con mis socios hablamos, dijimos, necesitamos llegar a $100.000 mensuales de facturación para poder levantar una nueva ronda de inversión para crecer la empresa al nivel que necesitamos. Nos fuimos todos los socios a vender a México. No importa, desde el director de tecnología, director de ventas, marketing, los 4 socios nos fuimos a vender a México. Y con eso, como locos, visitábamos todas las concesionarias de México, abrimos un montón de clientes, seguimos creciendo, con eso levantamos una ronda de inversión mucho más importante, y hace 3 meses aparecieron muchas ofertas por la empresa, y como WhatsApp hoy en día es, nuestra aplicación lo que hace es ayudar a los negocios a comunicarse por WhatsApp con los clientes, es como una central telefónica que te integra todas las comunicaciones de WhatsApp del negocio para comunicarse con los clientes. El mercado de WhatsApp con la cuarentena explotó, con el coronavirus, y se acercaron muchas firmas internacionales de tecnología, y en julio cerramos la venta de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Cambio de nuevo. Hoy en día seguimos operando la empresa, pero bajo un paraguas mucho más grande, que es el grupo Zenvia, un grupo brasilero, y un poco con la ambición de seguir creciendo y seguir formando una empresa mucho más grande. Nosotros cuando la vendimos éramos 50 personas, el plan ahora es llegar a las 100 personas, pero bueno, un poco con esa premisa de cambio constante. Nosotros pivoteamos, como se dice en la jerga de startups, o cambiamos el modelo de negocio 2 veces. Entonces, eso es parte de nuestra síntesis, por eso en México nos llaman las cucarachas, como que sobrevivimos a una guerra radioactiva, porque no nos amedrentamos ante el cambio o ante cualquier situación que cambie en el mercado. Piensen que en tecnología todo el tiempo, cada año, la tecnología cambia. La aplicación que hace un año funcionaba bárbaro hoy ya no existe. Entonces, si no te reinventás todo el tiempo, no existís, te morís. Entonces, esa es un poco si quieren, nuestro fuerte, reinventarnos constantemente y sabiendo que en 6 meses el modelo de negocios que tengo hoy puede que no sirva más y tenga que crear uno nuevo para poder seguir creciendo. Así que ese es un poco para resumir, mis aprendizajes son hacerte esas 2 preguntas que les dije al principio: ¿qué es lo peor que puede pasar y qué historia le querés contar a tus hijos? Antes de decidir cambiar ese rumbo profesional. Y 2, si tenés miedo de que la industria va a cambiar, probá a estar en software, porque la industria cambia cada 6 meses, ya no es cada 5 años. Entonces, el miedo ya no puede existir, tenés que abrazarlo, y como dice Nassim Taleb, el filósofo, economista y demás, hay que ser antifrágil. Así que bueno, eso es todo lo que puedo compartirlos. Tengo también un framework, pero creo que ya estoy pasado de tiempo, así que dejemos más lugar para las preguntas y que la gente se divierta. Es un margen de segundos, pero bueno, tomamos tu tiempo. Te des crédito, digamos. Bien, yo quiero decir algo, ¿no? El orden de los disertantes fue al azar, pero realmente quedó una hilación maravillosa de historias. Yo me estoy dando cuenta con, digamos, desde un enfoque clásico, como es el mío mismo, hasta lo que nos cuenta Julián, que los que somos más viejitos estamos absolutamente sorprendidos con la facilidad de juntar capital que tienen las empresas modernas, que realmente en nuestra época eso era algo poco frecuente. Entonces, hay algunas preguntas, vamos a ir a la primera.
Luis Alberto les pregunta a todos, no está decidido a un disertante en particular, ¿qué tendencias y desafíos ven en lo referido a la calidad técnica profesional en Argentina y en la región? Yo no sé quién quiere tomar la posta. Yo le invitaría a Leandro, que a lo mejor está más al tanto de este tipo de cosas. Bueno, Luis, a ver, pienso que los desafíos están muy relacionados también a lo que comentaba Julián recién, ¿no? Que tienen que ver con estar todo el tiempo cambiando, actualizándose, reinventándose. Nada es estático. Lo que aprendes hoy, tal vez en 6 meses o un año ya te queda obsoleto. Y pienso que el desafío es desarrollar una capacidad de aprender a aprender, ¿no? O sea, más allá que todos venimos de nuestras carreras formales, ¿no? Que uno ahí aprende, por supuesto, la base necesaria para poder después aprender cualquier otra cosa, pero creo que hoy uno pasa por momentos, es una época, ¿no? Que tiene que ver con la revolución, ¿no? La 4.0, ¿no? La nueva revolución industrial que tenemos hoy, que es una revolución que tiene que ver con el conocimiento, ¿okay? Ya inclusive trasciende la tecnología en sí misma, porque ya la tecnología a veces, no digo que sea un commodity, pero es algo que uno usa ya habitualmente. Entonces pienso que tiene mucho que ver con cómo uno pueda tener la capacidad de gestionar el conocimiento. Creo que ahí está la clave, ¿no? Nos vemos abrumados de mucha información, de muchos caminos posibles, y creo que la clave está en entrenarse en algo que a veces no tenemos ese entrenamiento, que es en tomar decisiones. Porque nos entrenamos mucho desde la técnica en tomar decisiones técnicas, ¿no? Cuando uno hace un diseño de lo que sea, ya sea, no sé, en una planta industrial, en electrónica, que yo conozco más, el diseño lo hace en base a criterios cuantitativos, terriblemente cuantitativos, y con umbrales de corte, ¿no? Umbrales de decisión. Pero ocurre que cuando uno se mete ahora con la gestión del conocimiento, las TICs y todas estas cuestiones, creo que acá lo que uno tiene que trabajar mucho es en aprender a aprender, en la flexibilidad y en no caer en la desesperación de la abrumación de conocimientos existentes, ¿no? que están por todos lados, ¿no? Y como decía Elon Musk, hoy uno puede aprender, el conocimiento está al alcance de todos, es cuestión de proponérselo. Así que pienso que los desafíos son eso, ¿no? Flexibilidad y capacidad de aprender a aprender. Bien, gracias, Leandro. La próxima pregunta la voy a hacer yo. Acá se mencionó, Sergio lo hizo en su charla, perdón, Eduardo lo dijo, que la hiperinflación del 89 lo había afectado mucho en su actividad laboral. Yo debo reconocer que a lo largo de mi vida laboral también fue la crisis que de lejos más me afectó. Yo también muy joven aprendí que a veces las circunstancias te podían hacer ganar o perder plata. Digamos, yo recuerdo claramente, yo era muy joven, pero ya trabajaba, el Rodrigazo tal vez hasta dio lecciones equivocadas. Es entonces que yo a Julián le quiero preguntar, porque claramente es el más joven, lamento decirlo, que cómo visualiza digamos, la posibilidad del desarrollo profesional en Argentina en el contexto de la crisis que estamos viviendo, que, como dije al inicio, no solo es Argentina, es mundial en este momento, basta abrir cualquier medio, pero claramente en la Argentina parece estar un poco más agudizado. Julián. Yo creo que hoy en día hay que pensar el desarrollo profesional distinto. Yo desde los 21 años, al menos por haber estado en IESEC, que es una organización global, me di cuenta que el desarrollo profesional ya no pertenece a un país, sino que uno tiene que pensarse mundialmente. Y nuestra empresa, por ejemplo, desde hace bastante tiempo, yo te diría hace 3 años, que contrata gente online a la que nunca le vimos la cara. O sea, nosotros, gran parte de nuestro equipo de soporte desde hace 3 años nunca pisó nuestras oficinas. Y desde hace 2 años que nosotros somos remote first, o sea, que pensamos el negocio sin tener una oficina puntual. Entonces, si yo hay un solo consejo que le puedo dar a la gente es,
no piensen que por vivir en Argentina tienen solo, están atados a Argentina como el mercado. Hoy en día el mercado es global y vos podés ofrecer servicios a todo el mundo y podés desarrollar tu carrera en cualquier lugar. Sí hay carreras que son más difíciles de desarrollar fuera de una locación física, pero hoy en día el mercado está abierto a que si a uno no le gusta la situación económica de un país, se puede mover al país vecino, se puede mover a cualquier otro país con una facilidad y una flexibilidad que no existía hace 20, 30 años. Entonces, yo hasta lo veo, por ejemplo, con casos como el de mi hermano. Mi hermano es abogado, pero hoy en día empezó a especializarse en otros temas como finanzas y demás. Y la verdad es que ya no está atado solo a las leyes de Argentina. Hoy en día puede ir a operar en cualquier país del mundo. Entonces, esa es mi visión, y que hoy en día se puede trabajar para cualquier lado, hay plataformas online, hay posibilidades de que te contraten de otros lados, por lo cual, no sé, creo que hay que ser global desde la cabeza de uno. ¿Puedo hacer un comentario complementario, Luis? Sí, por favor, Sergio. Yo oigo a Julián y conozco también del ambiente informático y bueno, se habla mucho de las posibilidades que brinda, pero realmente también tengo que decir, y mucha de nuestra audiencia creo que es así, hay una demanda muy grande de especialistas en lo que hoy todavía requiere el campo en el ámbito industrial. Es decir, se habla mucho en el mundo del gap, del agujero que aparece entre la necesidad que tiene la industria y lo que realmente ofrece hoy el mercado. Dentro de ese gap se habla mucho de que, bueno, las finanzas, la informática, se llevaron mucha de la formación de la gente de la que los baby boomers, nosotros teníamos, los que nacimos después de la guerra, de ingeniería y todo lo demás. Sin descartar la inclusión de lo informático y lo internacional, yo querría comentar, alguien preguntó cuáles las posibilidades. Nuestra formación en Argentina y en la región, y este congreso, este foro y los congresos y todo lo demuestran, sigue siendo de buen nivel, es decir, la Universidad de Buenos Aires sigue siendo considerada de alto nivel, la Universidad de Palermo está reconocida y vienen gente de todo el ámbito mundial a estudiar acá. Entonces, tenemos buenos profesionales y tenemos buena demanda en el área, especialmente que nos concierne de ingeniería, de automatización y control. De manera que, por supuesto, que aquel que quiere dedicarse exclusivamente a lo informático, al cambio, como el que quiera dedicarse a lo financiero, pero aquel que tiene cierto cariño por la tecnología más de industrial, existen buenas posibilidades y existen buenos ámbitos de formación. Las universidades privadas y las universidades públicas son de alto nivel y bueno, simplemente quería agregar eso, que no perdamos de vista que también tenemos esa posibilidad. Sergio, clarísimo lo que decís, clarísimo lo que decís. No tenemos que olvidar también que hoy en día, por ejemplo, en los países de la OCDE, el PBI industrial no está pasando del 20 o 25%. Y eso claramente es un cambio de paradigma que de alguna manera tenemos que acompañar. Sí, pero vamos a tener que seguir produciendo eso y va a estar, y la gente va a tener... se van a necesitar siempre. Mi última pregunta, entonces, va a ser para Eduardo, y justamente está vinculado un poco con esto que hilaba Sergio, como yo sé que vos, Eduardo, estás muy vinculado al tema educativo también, claramente a nivel de posgrado, pero digamos de una manera muy activa. ¿Cómo ves que debe ser la formación de nuestros profesionales justamente para encarar estos desafíos mundiales de los que habla Julián, ¿no? Porque claramente, digamos, hoy en día tenemos que visualizar organizaciones que en un par de años operen en Marte, a lo mejor, y lo digo en serio, ¿eh? Bueno, te contesto y me voy a apoyar en lo que dijo
Leandro y en lo que dijo Julián. Primero te digo que el posgrado ya lo dejé hace 3 años y soy director de grado de la nueva carrera de grado de Ingeniería en Petróleo. O sea, la UBA... Discúlpeme por el error. No. Pero ¿sabés por qué lo marco? Porque yo recibo pibes de 18 años. Y recibir pibes de 18 años es el desafío más grande que podés tener en el tema educativo. Porque en vez de darle contenidos en la educación, tenés que hacer lo que dijo Leandro. Tienen que aprender no cosas, tienen que aprender a aprender, desarrollarse. Y la otra es lo que dijo Julián, que tenés que aprender para el mundo. Vos tenés que, la cabeza tiene que ser global, lo dijo bien él. Entonces, con esas dos cosas, vos ponés esas dos cosas en la universidad y tenés que cambiar todo. Tenés que cambiar profesores, tenés que cambiar modalidades, tenés que trabajar basado en proyectos y no en asignaturas, tenés que integrar, tenés que saber inglés. Si el alumno de primer año... Creí que ese punto que estás mencionando es hiper fundamental. Yo sé que la Universidad Nacional y Popular, de la cual formé parte y tuve bandera, decía en algún momento que el inglés no era importante, pero eso ya pasó. El inglés es importante porque es la manera de comunicarse. Entonces, si yo no me puedo comunicar, no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? El plan de estudios de nuestra carrera dice que cuando egresás te toman un examen de suficiencia. ¡Oh, Dios! Le tenés que tomar un examen de suficiencia al principio, y si no lo pasa, no hay problema, le tenemos que enseñar. El tipo tiene que estudiar en castellano, en inglés, y te digo más, empezá a estudiar chino, a pesar de que los chinos, para entrar en la universidad, tienen que sacar más de 85 puntos en el examen de inglés. Estuve en las universidades chinas hace 2 años y ocurre eso. Así que yo te diría que el paradigma es no dedicarse a enseñar contenidos que van a ser obsoletos cuando se reciban. ¿Para qué enseñarle cómo es el trépano de la perforación si dentro de 5 años la perforación va a ser distinta? Entonces, pongámoslo en los problemas reales. Enseñémosle a pensar. Evaluemos, no tomando examen multiple choice de contenidos, sino evaluemos haciendo. Se aprende haciendo. Nada más. Y puedo seguir 2 años. Yo lo sé. Y más, me encanta. Nos están por cortar la transmisión en algún momento. Yo vuelvo a reiterar algo que creo haber dicho en algún momento, que de todas estas charlas, lo único que surge como constante es el cambio. Y lamentablemente es un cambio que se acelera. Claramente para nosotros, los que ya tenemos algunos años, esto es todo un desafío. Un poco lo que dijo Sergio, también Eduardo. Para los niños, como Julián, es en el medio ambiente natural de alguna manera. Pero bueno, todos tendremos que enfrentarnos. Yo no les voy a transmitir a los disertantes todas las felicitaciones que están llegando, porque eso inflaría los egos de todos demasiado y no lo quiero hacer, pero claramente les quiero agradecer una vez más a todos, a ADECA por haberme brindado la oportunidad de estar acá y claramente a la Universidad de Palermo por la ayuda que nos ha dado. Señores, muchas gracias y sobre todo a los asistentes y a las asistentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Chao. Gracias a todos y los invitamos a continuar con las actividades ahora a las 13, la charla central de ADECA. Chao, Luis. Chao a todos. Gracias.